Bueno, primero darles la bienvenida de parte de CEMEX a este nuevo webinar, hoy 18 de abril, y también comentarles que las inscripciones para nuestros cursos están actualmente abiertas. Esto de aquí es completamente gratuito y lo hacemos para aportar un poco en relación a los temas más actuales que están dándose a nivel mundial por el tema de la pandemia del SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad COVID-19. Solo para mensajes previos, decirles que no llegan a entrar en la plataforma de Zoom porque tenemos una capacidad limitada de 100 personas que pueden seguir en vivo y asimismo hacer sus comentarios y sus preguntas que serán pasadas a través del panel con los comentarios de Facebook Live. Para los que sí están dentro de la plataforma de Zoom, ahí está, van a poder observar esta pantalla. En esta pantalla ustedes tienen esta ventana que se llama QIA, que hace referencia a Question and Answers, o sea, preguntas y respuestas. Todas las preguntas que ustedes coloquen aquí, las vamos a poder pasar a los panelistas y ellos las van a poder resolver o tratar de resolver en la medida de lo posible para todos ustedes. Finalmente, también hay un chat que ese es abierto para todos, o sea, para que puedan comentar o discutir entre ustedes y hacer comentarios. Y ahora sí, tenemos el descargo, que quiere decir que los conceptos emitidos en esta exposición se realizan con fines académicos y o para fomentar la discusión de diferentes criterios médicos científicos, no resultando siempre un fiel reflejo del ejercicio habitual de la práctica médica, preservando siempre la confidencialidad de los datos personales de los pacientes. El día de hoy tenemos el agrado y casi que también el orgullo de contar con el doctor Jorge Carriel. El doctor Jorge Carriel es médico por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tiene un máster en gerencia en servicios de la salud por la misma universidad, es experto universitario en infecciones comunitarias nosocomiales por la Universidad Cardenal Herrera en Valencia, España. Es especialista en medicina interna por el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y está actualmente cursando su doctorado por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Lo van a acompañar, asimismo, tres panelistas. Tenemos a la doctora Karin Larrea, ella es médica por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y especialista en cuidados intensivos por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. A la doctora Adriana Serrano, ella es médica por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y actualmente médico residente de posgrado de cuarto año en medicina interna con una subespecialidad de hematología y oncología en Alemania. Y finalmente el doctor Daniel Alvarado, que él es médico por la Universidad de Guayaquil y es médico residente de posgrado de cuarto año en medicina interna en el Hospital Luis Bernaza de Guayaquil por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Entonces, para no quitarnos más tiempo el día de hoy, le paso la palabra al doctor Jorge Carrel y con eso ya podemos iniciar la presentación. Bueno, muchas gracias, Jimmy. No sé si no veo la pantalla completa con todas las personas. Ahora. Gracias. Bueno, gracias, Jimmy. Para mí es un placer poder contribuir con ustedes en temas que tengan que ver con la evidencia científica y con las dudas que puedan surgir respecto a los tratamientos del COVID. Quiero agradecerles a Jorge Bucaram y a Eduardo Viteri, que han sido los que han estado detrás de esta invitación, y pues un placer compartir también con el resto de personas que han sido invitadas a esta charla. La charla que he preparado, que está enfocada al manejo terapéutico en el COVID, está sobre todo enfocada a hablar un poco sobre la importancia que tiene entender correctamente la evidencia científica. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, vale, perfecto. Entonces,
yo creo que todos los que estamos viendo esta charla sabemos quién es este señor. Este señor es un señor muy conocido a nivel de Hispanoamérica, el Sol de México, probablemente el cantante, el mejor cantante en habla hispana, pero quizás para muchas personas el señor de la izquierda de la pantalla es el mismo que el señor de la derecha, porque pues no conocen al original, por así decirlo. Y es que, aunque se parezcan, y los dos sean muy talentosos en lo que hacen, el uno cantando y el otro actuando, pues definitivamente no son lo mismo. Y algo parecido pasa con el tema de la evidencia científica. Depende mucho de quién lo lea para saber cómo se está interpretando. Y por eso es importante, antes de hablar de la evidencia que existe respecto a ciertos tratamientos, que obviamente por tiempo no podré abarcar todos los tratamientos que se utilizan o que podrían utilizarse en el COVID-19, lo que hay que tener claro es que existen unos niveles o una jerarquía respecto a la evidencia. Y esta es la pirámide de la evidencia científica que prácticamente todo el mundo conoce. Es una pirámide que tiene en la base, o con menor nivel de evidencia, por así decirlo, las opiniones de expertos, seguidos por los reportes de casos, los estudios de cohorte, y finalmente los ensayos clínicos randomizados, aleatorizados. Y por arriba de esto están las revisiones sistemáticas de estos ensayos clínicos. Cuando yo empecé a hacer la residencia aquí en Madrid, hice un curso de lectura crítica de lectura crítica en evidencia científica. Es este curso, el curso CASPE. Ustedes pueden descargar información de este curso o herramientas para lectura crítica desde esta página web. Y estas herramientas están enfocadas a intentar responder preguntas prácticas o preguntas que sirvan para interpretar los estudios en la vida real. Como por ejemplo, estos resultados son aplicables a una población real, como una población de pacientes como la que yo manejo, como la que manejamos en el día a día. Estos resultados son reproducibles en esta población. Estos resultados pueden ser aplicados a una población ligeramente diferente y así sucesivamente. Entonces, quería presentarles un poco un ejemplo de cómo son las guías internacionales de ciertas enfermedades. Esta es la guía de la enfermedad de la Sociedad Europea de Cardiología sobre la embolia de pulmón aguda. Y en prácticamente todas las guías se repiten estas dos cosas, las clases de recomendación y los niveles de evidencia. Y si ustedes se fijan, existen en general tres tipos de clases de recomendación. La clase 1, que significa que lo que se está expresando en la guía es una actitud recomendada o está indicado. La clase 2, que nos dice que puede ser o debe ser considerado. Y la clase 3, que significa que no está recomendado. Y estas clases de recomendaciones son basadas en las opiniones de los expertos, pero sobre todo están fundamentadas en los niveles de evidencia, que son estos tres. Los niveles de evidencia A, que son los datos que derivan de los ensayos clínicos randomizados y de los metaanálisis, de las revisiones sistemáticas que se hacen a partir de estos ensayos. El nivel de evidencia B, Perdón, creo que me he quedado sin video un minuto, no sé si me pueden... Sí, se ve, está perfecto, Jorge. Perdonen. Bueno. Un nivel de evidencia B, que son datos sobre todo derivados de ensayos clínicos de un solo brazo, que por lo general no son randomizados o que no tienen el ciego disponible para poder establecer la suficiente certeza de que los resultados pueden ser reproducibles. Y finalmente los niveles de evidencia C, que son básicamente consensos de expertos, opiniones, estudios pequeños, cohortes, registros, estudios descriptivos, etc. Entonces, sabiendo un poco esto, yo lo que he intentado es, con estas banderas, la bandera naranja, interpretar un nivel de evidencia débil en los estudios que voy a presentar, la bandera amarilla en aquellos que considero que tienen un nivel intermedio, y la bandera verde en aquellos que tienen un nivel de evidencia aceptable o robusto. No quiero que se interprete que todo lo que está en los estudios hechos de esta manera, con niveles de evidencia adecuados, van a misa, es decir, son palabra de Dios, porque la medicina basada en la evidencia, que es lo que intentamos hacer a día de hoy,
no solo se basa en la evidencia científica, se basa también en la experiencia clínica, en las preferencias de los pacientes, y sabemos además que las pruebas estadísticas pueden ser manipuladas y que los endpoints pueden ser manipulados para llegar a un resultado evidenciable, y que además las pruebas, según el número de pacientes o el número de enfermos que se incluyan en los estudios, también pueden dar resultados distintos. De ahí que existan matemáticos o bioestadísticos en momentos actuales que consideran que las pruebas clásicas de estadística de contraste de hipótesis no son las más adecuadas y que se debería utilizar análisis de varianzas o pruebas como el teorema de Bayes para poder realizar un análisis de contraste de hipótesis más adecuado. Y siendo todavía más críticos, aunque en medicina, sobre todo al tomar decisiones, necesitamos evidencia robusta que nos diga que lo que hacemos no hace daño, pues no todo necesita tener una evidencia científica. Y este es un paper del British Medical Journal del 2003, donde se hace una revisión sistemática sobre el uso de paracaídas para prevenir la muerte o el trauma mayor relacionado a las caídas gravitacionales. Evidentemente el resultado es que no existen ensayos clínicos que indiquen que el uso de paracaídas es mejor que no utilizar paracaídas cuando uno cae en caída libre, pero lo lógico, el sentido común, nos obliga a pensar pues, que va a ser mejor. Y evidentemente todavía sigue abierto este ensayo a reclutar pacientes. De momento no hay ninguno inscrito. Con esto dicho, lo primero que quiero presentar es la parte inicial del protocolo, el protocolo asistencial en pacientes COVID-19 que tenemos en el hospital clínico. Y si ustedes se fijan, la primera oración del protocolo es que lo que va a salvar vidas en la pandemia es el soporte vital antes que ningún tratamiento farmacológico. Los pacientes recuperables y graves con deterioro respiratorio rápidamente progresivo tienen que ser avisados a la UBI. Y esta es una recomendación que probablemente en nivel de evidencia sea C, porque no hay estudios que nos digan si los pacientes están mejor al ingresar a la UBI o no están mejor al ingresar a la UBI, pero esto tiene una recomendación en nivel de expertos, probablemente 1, porque lo lógico es pensar, o el sentido común nos obliga a pensar que si ese paciente está deteriorándose respiratoriamente, lo único que le podría sacar adelante es intubarlo o realizar una asistencia ventilatoria adecuada. Evidentemente, pues habrá que hacer estudios para saber cuál es el momento correcto de esa intubación o qué tratamiento coadyuvante puede mejorarlos, etcétera, etcétera. Pero el sentido común es lo que debe guiar nuestro accionar junto con lo que contemos de evidencia clínica. Y entrando un poco más en materia, esta es la revisión de la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios de los Estados Unidos. La última revisión que han publicado es del día 10 de abril. Es una revisión de 34 páginas en las que se incluyen 26 fármacos. Estos son los fármacos que en general se están utilizando en todo el mundo para el tratamiento del COVID-19. Como ustedes ven, aquí están mencionados la cloroquina, la hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir, el remdesivir, los corticoides, la metilprednisolona, citromicina, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta página no recoge 2 tratamientos o 2 terapias que también se están utilizando en varias partes del mundo, una como coadyuvante, el uso de heparina de bajo peso molecular, y otra, también como terapia dirigida, el uso de plasma de pacientes convalecientes. Es decir, hay mucho que hablar al respecto, lo que no tenemos lastimosamente es tiempo. En términos generales, lo que se sabe de la fisiopatología del virus y de cómo interactúa o cómo es su accionar dentro del cuerpo, es que la proteína S del virus interactúa con el receptor ECA2, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y este receptor es lo que le permite la entrada del virus a la célula mediante la fusión de las membranas y el mecanismo de endocitosis. Se cree que la cloroquina y la hidroxicloroquina tiene un efecto sobre todo a este nivel, además del efecto inmunomodulador que se le conoce al fármaco y por esto es utilizado en pacientes con lupus. Una vez que ingresa el virus a la célula hospedadora, libera el RNA que mediante el mecanismo de la proteólisis termina generando RNA o síntesis de proteínas no estructurales para crear siguientes cadenas de RNA que son finalmente las que por exocitosis de esta célula hospedadora terminan formando nuevos viriones para infectar a más células. Sobre este proceso de proteólisis
es donde actúan los inhibidores de la proteasa como el opinavir, ritonavir, que es el Kaletra, el fármaco, uno de los fármacos que más se está utilizando también en esta enfermedad. Y sobre la RNA polimerasa actúa el remdesivir, que es otro de los fármacos que también se está utilizando en esta pandemia y que pues se cree que por los resultados que hay de momento podría ser el que mejor funcione. Una vez que el virión, las células virales son liberadas al citoplasma, perdón, son liberadas al exterior de la célula, esto puede desencadenar la activación de los macrófagos a su vez pueden liberar e interactuar con los linfocitos, como los linfocitos T, etcétera, y esto puede liberar una gran cantidad de citocinas, entre ellas la interleucina 6, pero también la interleucina 1, también los factores de necrosis tumoral, los factores de crecimiento, y este se cree que es el motivo por el cual en estos pacientes sucede una tormenta citoquímica, que es lo que se intenta regular con tratamientos como el tocilizumab o el sarilumab, que son inhibidores de la interleucina 6. A día de hoy, en la página Clinical Trials, hay 657 ensayos registrados sobre el COVID-19, 657 estudios, perdón, sobre el COVID-19, de los cuales 424 son ensayos clínicos, 170 se encuentran en fase de reclusión y 7 ensayos han sido ya completados, algunos ya publicados, como veremos. Esto es un poco lo que hemos mencionado, la interacción del alveólogo, del macrófago alveolar con la célula T, la liberación de citocinas y demás. Esto pues va a provocar la activación de los monocitos en la sangre y de las células endoteliales, y a su vez esto conlleva activación del factor tisular, del factor de von Willebrand, lo cual activa la trombina a su vez activa plaquetas, y sabemos que la activación de trombina termina en la producción de fibrina, de esta malla de fibrina que termina provocando el coágulo, y por un mecanismo de hiperfibrinolisis, estos pacientes tienen unos D-dímeros anormalmente altos. De ahí que, además de la terapéutica con hidroxicloroquina, lopinavir, remdesivir, inmunoglobulinas o plasma de pacientes convalecientes, y la terapéutica en la etapa inflamatoria con tocilizumab, anakinra y corticoides, también hoy en día está muy en boga la utilización de heparina de bajo peso molecular, por lo menos a dosis profilácticas, en todos los pacientes que estén ingresados en una planta de hospitalización o en una UBI con COVID. Hablando ya un poco más sobre los estudios y la evidencia disponible, a inicios de febrero de este año, justo cuando estaba por empezar el brote aquí en España, se presenta este estudio, que es un estudio in vitro, sobre el uso de remdesivir y cloroquina para inhibir la replicación viral en células experimentales, que son las células VERO-E6. Y lo que observan estos investigadores es que con un buen perfil de citotoxicidad, tanto el remdesivir como la cloroquina alcanzan concentraciones eficaces adecuadas. Y tras hacer un segundo experimento en el cual sometían a la célula, después de estar infectada con el virus, 2 horas después de estar infectadas con el virus, sometían a la célula a cualquiera de estos dos componentes, veían un porcentaje de inhibición de por lo menos 50%. Este diría yo que es el estudio in vitro que nos da la pauta de que estos dos fármacos quizás van a ser muy eficaces en la infección por SARS-CoV-2. Tanto el remdesivir como la cloroquina, así como también otros fármacos como el opinavir, ritonavir, habían sido utilizados in vitro en los otros tipos de coronavirus que habían provocado epidemias previas, como el virus SARS y el virus MERS, y se había visto que alcanzaban concentraciones efectivas adecuadas y que también podrían servir. Sin embargo, posteriormente se vio que no. Hablando sobre la cloroquina y la hidroxicloroquina, esta es una primera revisión sistemática publicada a fines de marzo sobre el uso de estos fármacos. Esta revisión sistemática incluye 6 artículos. Como vemos aquí, uno es una carta, otro es una carta con algo de investigación, otro es un editorial, otro es un consenso de expertos, y otras son guías, una italiana y la otra holandesa. En realidad esto es una revisión sistemática de una evidencia muy pobre, y por eso le hemos dado la banderita naranja, que es la de menor nivel de evidencia, ¿no? Lo que al final concluyen estos autores es que la información de alta calidad
y coordinada a través de ensayos clínicos se necesita de forma urgente en todo el mundo para poder tomar decisiones. Y posteriormente se presenta este ensayo clínico, que es el ensayo de Gautret, sobre el uso de la hidroxicloroquina más la acitromicina en el tratamiento del COVID-19. Y lo que observa este grupo de investigadores franceses, es que en 36 pacientes, de los cuales 16 eran parte del grupo control y 20 eran parte del tratamiento con hidroxicloroquina, lo que observaron es que hubo una disminución mayor en los pacientes que recibieron hidroxicloroquina al sexto día en cuanto al aclaramiento de la carga viral medida por exudado nasofaríngeo para el SARS-CoV-2. Observaron además que al añadir acitromicina, que es la línea que vemos en verde, este aclaramiento de la carga viral alcanzaba casi un 100%. Y bueno, si nos fijamos en estos resultados, podríamos decir que en estos 36 pacientes, en la hidroxicloroquina más acitromicina, pues parece curar la enfermedad literalmente. Pero es que ahí es donde tenemos que hacer la lectura crítica. ¿Por qué lectura crítica? Porque este es un ensayo clínico que tiene un solo brazo. Estos pacientes han recibido hidroxicloroquina y del grupo control 6 más recibieron acitromicina. Pero no tenemos un control con placebo, ni tenemos un control versus otros fármacos como el lopinavir, ritonavir. Es una N pequeñísima de 36 pacientes, donde además la media de edad de los pacientes es casi 20 años por debajo de la media de edad de los estudios de características clínicas presentados por los chinos y por otros grupos de trabajo, donde además un 10% de los pacientes que recibieron hidroxicloroquina eran asintomáticos y un 60% presentaban infección del tracto respiratorio superior. Y además, el endpoint de este estudio es un endpoint no clínico, es el aclaramiento virológico a los 6 días. No necesariamente porque al tomar exudado deje de haber una prueba positiva, quiere decir que el paciente clínicamente va a mejorar, o quiere decir que el paciente va a tener menor mortalidad, o quiere decir que este paciente va a estar menos tiempo en la UBI. Los endpoints de los estudios tienen que ir enfocados, para tomar decisiones clínicas, tienen que ir enfocados a cosas clínicas. Caso contrario, no pueden ser reproducibles. Por lo tanto, a este estudio le hemos dado la bandera amarilla, que es una bandera de un nivel, digamos, intermedio débil de información. Podría servir, pero el estudio no es lo suficientemente robusto para decirnos si así es. El primer ensayo clínico publicado sobre tratamiento en los pacientes COVID es el ensayo clínico del New England del grupo de Bin Cao. Este es un investigador que además es el presidente de la Sociedad de Neumología China, que ha hecho múltiples intervenciones sobre múltiples, a su vez, tratamientos como el lopinavir, ritonavir, y además el uso de anticoagulantes y de heparina en los pacientes con COVID-19. Y este estudio, que ya es un estudio más robusto, que incluye casi 200 pacientes, y que tiene además un endpoint clínico, que es la mejoría clínica medida mediante una escala o el alta hospitalaria de los pacientes, lo que observó es que el uso del lopinavir, ritonavir versus la terapia estándar que se daba en los pacientes, los cuidados hospitalarios estándar que se daba en estos pacientes, no era mejor que el grupo control. Y por otro lado, cuando se midió de forma cuantitativa las cargas virales en los exudados nasofaríngeos de estos pacientes, se vio que el lopinavir, ritonavir tampoco tenía diferencias respecto al grupo control. Por lo tanto, los investigadores concluyen que en los pacientes hospitalizados adultos con COVID severo, uno de los criterios de ingreso de pacientes en este estudio es que los pacientes tengan saturaciones por debajo del 94%, y tengan neumonía, no se observó beneficio respecto al brazo de tratamiento estándar. Este ensayo nos gusta más, porque es un ensayo que por lo menos tiene una aleatorización con un ratio 1:1, una N aceptable de casi 200 pacientes, 99 recibieron lopinavir, ritonavir, y el grupo de cuidado estándar eran 100 pacientes. El endpoint es clínico, como he explicado, y además se reportan efectos adversos en estos pacientes. Pero también tiene cosas que no gustan, como por ejemplo que es un ensayo clínico abierto. Este ensayo clínico no tiene ciego, el paciente sabe perfectamente y el investigador sabe lo que el paciente va a recibir. Los pacientes son pacientes graves, quizás el antiviral,
como se ha manifestado en otras exposiciones y en otros estudios, los antivirales donde más efecto pueden hacer es al inicio de la infección, probablemente en los primeros 7 días, y aquí el tiempo medio de inicio del tratamiento tras el inicio de los síntomas fue de 13 días, con un rango intercuartílico entre 11 y 16 días. Y otra cosa que no nos gusta del ensayo es que es un ensayo que no asocia otros tratamientos. Sería interesante ver, por ejemplo, si el lopinavir, ritonavir más interferón tiene un efecto beneficioso en los pacientes. A este ensayo le damos un nivel de evidencia amarillo, un nivel de evidencia intermedio, y se acerca al nivel verde, pero definitivamente no es lo suficientemente robusto como para poder decir que no hay que usar lopinavir, ritonavir en ninguno de los pacientes con COVID-19. Lo que parece estar claro es que en los pacientes graves que llevan más de 14 días con la infección, no parece servir de nada. Y respecto al remdesivir, este es el ensayo más recientemente publicado, por lo menos de los ensayos conocidos y grandes sobre tratamientos del COVID. Respecto al remdesivir, se publicó a inicios de este mes este ensayo en el New England del grupo de Grain. Esto es un ensayo multicéntrico, no solo se realiza en un país, se ha realizado en varios países. Uno de los países que ha participado es España, hay un paciente español metido en este estudio, y es un estudio pequeñito de 53 pacientes, donde se observó que el 68% de los pacientes presentaban mejoría clínica a los 18 días de administración, o tras 18 días de vigilancia clínica. Y hasta el 84% de los pacientes al seguimiento a 28 días presentaba mejoría. Además se observó una mortalidad global en la serie del 13%, de los cuales hubo menor mortalidad en los pacientes que recibieron ventilación no invasiva versus aquellos que recibieron ventilación invasiva. Los autores de este estudio concluyen que los resultados son esperanzadores porque en otras series publicadas, otras series de pacientes, la mortalidad asociada al COVID grave llegaba a ser de hasta el 78%. Y si nos fijamos en eso, pues el 13% quizás es poco. Nos gusta de este ensayo, que es de este estudio, esto no es un ensayo clínico, es un estudio observacional, que es un estudio multicéntrico mundial y que además se reportan efectos adversos. Pero lo que no nos gusta es que ni siquiera es un ensayo, es un estudio de cohorte, un estudio observacional, no hay un grupo control, la N de pacientes es muy pequeñita, 53 pacientes, y los pacientes fueron escogidos por la industria que patrocinó el estudio, y son básicamente pacientes críticamente enfermos, pacientes que ya estaban intubados o que estaban a punto de ser intubados. Y esto puede ser un sesgo bastante importante a la hora de interpretar resultados. Por lo tanto, a este estudio, que es observacional, le damos una banderita amarilla, más cercana a la bandera naranja que a la bandera verde, como hemos visto anteriormente. No quiero extenderme más, luego en la ronda de preguntas podemos discutir otros tratamientos, acitromicina, corticoide, ivermectina, lo que queramos, vamos a comentarlo. Pero hasta aquí quiero concluir que ninguno de los tratamientos propuestos para tratar a los pacientes con COVID-19 tiene un nivel de evidencia que permita recomendar su uso generalizado. Hay que valorar individualmente el riesgo-beneficio antes de iniciar cualquier propuesta terapéutica, siempre obtener el consentimiento verbal de cada paciente, porque estos no son tratamientos que estén probados con eficacia adecuada, y no se justifica, por lo menos desde mi punto de vista, y esto lo comparte mucha gente que está viendo estos enfermos, iniciar tratamiento en pacientes con cuadros leves que no presenten factores de riesgo de mala evolución. Faltan muchísimos más estudios, sobre todo ensayos clínicos aleatorizados, que den respuesta a las interrogantes que tenemos. En estos días se ha puesto en marcha el registro de la Sociedad Española de Medicina Interna, el registro SEMI-COVID-19. Esto es un registro muy ambicioso que la misma sociedad está financiando, donde probablemente van a participar casi que todos los centros españoles y donde se espera obtener información observacional importante para tomar mejores decisiones en estos enfermos. Y yo creo que ya la mayoría sabe que este hospital, el Hospital Clínico San Carlos, donde estoy actualmente, fue uno de los primeros hospitales en el mundo, de hecho fue el segundo y el primer hospital español, en incluir pacientes en el ensayo organizado por la Organización Mundial de la Salud, que es el ensayo de la solidaridad. No solo quiero quedarme ahí,
esta semana, estas últimas 2 semanas, hemos estado trabajando con un grupo colaborador para intentar poner en marcha un estudio observacional sobre las características clínicas de los pacientes con COVID-19 en nuestra ciudad, en Guayaquil, Ecuador. El estudio lo hemos denominado COVID-EC. Esto es un estudio observacional. Varios de los investigadores que están colaborando ya han solicitado la aceptación o la aprobación a los comités de ética de cada uno de los centros, aunque es un estudio con datos, donde no se va a hacer ninguna intervención en los pacientes. Lo correcto es tener la autorización de los comités de ética, y a todos los que estén viendo este video, sean médicos en hospitales y quieran formar parte de este estudio, los invito abiertamente a colaborar. Aquí tienen mi correo, me pueden escribir y yo con muchísimo gusto puedo responderles. Les agradezco mucho nuevamente por la invitación. Espero que nos mantengamos más unidos que nunca, y quiero sobre todo agradecer a los médicos que están en primera línea y a las personas que están haciendo caso a las recomendaciones sanitarias mundiales, quedándose en sus casas. Muchísimas gracias. Entonces, gracias al doctor Carriel por su presentación. Vamos también ahora a pasar a la ronda de preguntas. Lo vamos a hacer a modo de discusión entre todos tanto los panelistas y los participantes, ya sea que estén aquí en Zoom o también en Facebook. Los invitamos a que nos envíen sus preguntas, y de esta manera puede enriquecer el diálogo que queremos mantener entre todos nosotros, en donde la idea es tratar de aclarar cuestiones o de aclarar dudas que se estén llevando a cabo. Por ejemplo, empezar conversando un poco cuál es la experiencia en Ecuador, y tal vez Karim nos puede orientar un poco con eso de ahí. Bueno, en primer lugar, buenos días con todos. Acá en Ecuador son las 10:32 de la mañana. Agradecerles la invitación pues, a Jorge Bucarán, a Eduardo Viteri, tú y a Jimmy y todas las personas que conforman CEMEDIP. Es un honor poder compartir esta charla con todos ustedes, compartir un poco las experiencias que hemos tenido cada uno. Esta enfermedad que, bueno, todavía no se la termina de investigar, de estudiar al 100%, pero sin embargo los datos que se han aportado hasta ahora han sido de mucha utilidad y pues se ve reflejado en la mejoría de los pacientes. Bueno, como saben, yo soy intensivista, trabajo en la terapia intensiva del Hospital Luis Bernaza de Guayaquil. En la experiencia que he tenido hasta en este momento, pues es un cambio bastante notorio. Les comentaba a ustedes que ahora en las últimas semanas estamos teniendo cada vez pacientes que logran mejorar mucho. Alrededor de unos 3 a 5 pacientes se logran extubar por semana. Extubaciones exitosas, son muy pocos los que fracasan. Así que estos resultados son bastante alentadores, ¿no? Yo creo que al inicio a todo el mundo le tomó por sorpresa esta situación. En algún momento pensábamos que no nos iba a pasar, que no iba a llegar acá a Ecuador. Sin embargo, pues ahora la estamos enfrentando y considero que ahora estamos mucho más organizados. Sabemos ya por dónde actuar, cuándo actuar. Así que esto, vuelvo y repito, se ve reflejado en la mejoría de los pacientes. La primera pregunta, y la paso a todo el panel, y que incluso he logrado revisar algún paper o alguna publicación, pero que creo que está despertando bastantes interrogantes, y es la nitazoxanida y la ivermectina. De la ivermectina sé que solo es un estudio in vitro, que al ser un estudio in vitro ya tiene limitaciones, pero quisiera saber si a lo mejor hay alguna experiencia clínica con estos dos fármacos. Bueno, yo mencionar lo que has dicho, Jimmy. Tanto la nitazoxanida como la ivermectina tienen evidencia in vitro de que podrían funcionar frente al virus. El estudio que presenté del remdesivir y hidroxicloroquina, uno de los fármacos que incluye es la nitazoxanida. El tema es que son fármacos que no tienen ninguna prueba clínica evidente, ni siquiera en estudios observacionales, y yo creo que es poco probable por sus mecanismos de acción. En realidad son antiparasitarios,
es poco probable que lleguen a alcanzar una eficacia clínica adecuada. Aquí en España no se ha utilizado en lo absoluto estos fármacos. Es verdad que aquí tampoco se ha desabastecido el país de hidroxicloroquina, de lopinavir, ritonavir y de otros fármacos. Y yo no he visto usar estos fármacos en pacientes reales. Sí que me han consultado de muchos pacientes en Ecuador, donde en una situación desesperada en la UBI o en un distrés grave han querido utilizar estos fármacos, y la recomendación personal que he realizado es que no se utilice, por dos motivos. El primero, por el que he explicado, y el segundo es porque si llegase a funcionar, esto debería funcionar en la etapa inicial de la infección, en la etapa vírica, no en la etapa en la cual ya hay una tormenta citoquímica desencadenada. Entonces, yo creo que de momento estos son fármacos que no se deben utilizar. Concuerdo 100%. O sea, acá no se utiliza, no se nombra. Las personas tal vez se acatan mucho a las recomendaciones gubernamentales y no están recomendados darlos a hacer estudios in vitro. Ni siquiera hay controversia sobre estos temas, ¿no? Es algo claro. Sí, concuerdo totalmente. Quizás podrían tener algo, o sea, la evidencia es muy poca, quizás por ahí podrían tener algo de efecto, como lo dijo claramente Jorge, en las etapas iniciales, en la etapa vírica, pero ya una vez que instaurada la respuesta inflamatoria, séptimo, octavo día, la verdad es que el efecto es casi nulo. Entonces, yo sí lo consideraría totalmente innecesario, al menos en los pacientes ya críticos, utilizarlos. Nosotros ya más nos enfocamos en frenar la respuesta inflamatoria y manejar la parte de la hipoxemia. Entonces, ese tipo de fármacos no tiene ningún efecto ya en este tipo de pacientes. Y perdón que... Concuerdo con todos. Realmente, como había mencionado Jorge al inicio, una analogía bastante interesante. O sea, dos personas iguales o parecidas, pero no es la misma. De hecho, les sugieren la nitazoxanida, traspolado de un estudio que salió cuando apareció el SARS o el MERS. Entonces, intentaban utilizar ese tipo de medicamento, asociando como una especie de similitud a ese tipo de infecciones actualmente con el COVID. No hay una evidencia fuerte, todos son estudios in vitro, así que tampoco se les recomienda utilizarlo, al menos en etapas tardías. Probablemente tenga algo de utilidad en etapa temprana, pero todavía falta más evidencia para poder sustentarlo. Otra cosa que quería añadir y que me ha gustado mucho respecto a lo que ha dicho Karen, que ha hablado de pacientes en la UBI y tal. Ningún fármaco, ni nada de lo que metemos al cuerpo de una persona está exento de efecto adverso. Y justamente esos pacientes más graves son los que tienen más riesgo de hacer efecto adverso por los fármacos. Entonces, mientras menos terapias innecesarias demos a los pacientes, yo creo que va a ser mejor para ellos. Y eso es algo que tenemos que tener claro también. Así es, son pacientes mucho más vulnerables a desarrollar efectos adversos de todos los fármacos, incluso efectos que en un paciente ambulatorio probablemente no lo veamos. Un ejemplo claro es lo que sucede con la hidroxicloroquina. Por ahí en todo lo que he revisado, compartido experiencias con más colegas, pues me dicen, no, pero yo no he visto el efecto adverso más conocido, que la prolongación del intervalo QT, no, pero yo no lo he visto en la terapia, yo lo he visto y muy seguido, muy seguido. Entonces, de ahí confirmo lo que dice Jorge, ¿no? O sea, son pacientes mucho más vulnerables y tienen más riesgo de desarrollar estos efectos adversos. Así que nosotros tenemos un lema en la terapia que es mientras menos mejor. Sí, y bueno, lo del menos es más, creo que es un movimiento mundial, que o sea, es menos es más, less is more, es un movimiento mundial en el que tratamos de hacer, o sea, lo mejor posible para nuestros pacientes, tratando de ser también lo menos invasivos. Y creo que es cierto esto de aquí, que si bien es cierto, aisladamente tal vez una o dos personas no presentan los efectos adversos que puede tener un fármaco, no quiere decir que no ocurran. Otra pregunta es sobre los corticoides, y ahí sí, ¿qué podrían decir al respecto
sobre los corticoides y cómo se los podría emplear, en qué pacientes, hay que esperar o no hay que esperar el síndrome de estrés respiratorio. ¿Qué se podría hablar sobre los corticoides? ¿Quién empieza? Adriana, vaya. A ver, los corticoides son un tema muy controversial. Aquí en Alemania, al menos la política es ser muy conservador. Hay excepciones, por supuesto. Un paciente que ya recibió un corticoide, un paciente asmático porque tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un paciente chocado, refractario, en estos pacientes se pueden usar corticoides. Todo lo demás no está recomendado. Ahora, hay pacientes que están en unidad de cuidados intensivos graves, en donde vemos un deterioro rápido, en horas, en pocos días, en donde se nos acaban las armas. Entonces se trata de hacer, o sea, ahí se podría, una de las justificaciones, usar un trial con corticoides a dosis bajas y por un tiempo corto, ¿no? Todas las demás situaciones, en general, acá no los estamos dando. Mira, los chinos hay un consenso de Shanghai, que está en chino total, o sea, eso no lo entiende nadie, pero hay varias traducciones, sobre todo al inglés en algunas páginas web, ¿no? Entonces, los chinos recomendaron a inicios de marzo, fines de febrero, que a los pacientes se les ponga corticoides, y luego, al día siguiente, esto fue el 27 de marzo o así, al día siguiente la Organización Mundial de la Salud publica en sus recomendaciones que no se debe usar corticoides, porque en otros modelos similares de enfermedad, como el SARS, la influencia, el MERS, se vio que primero que no había ningún beneficio clínico en los pacientes, y segundo que parece que prolongaba el tiempo hasta el clearance viral, es decir, hacía que los pacientes repliquen más virus debido al corticoide. Lo cierto es que este virus no se comporta exactamente igual a los otros coronavirus que se han visto en el pasado, y esto todos los expertos, ninguno de nosotros ha alcanzado a ver las epidemias previas, pero los expertos que sí han estado viendo pacientes previamente manifiestan clarísimamente que esto no se comporta igual. Y de hecho hay un estudio observacional, una cohorte retrospectiva publicada en el JAMA en 200 y pico de pacientes, 201 pacientes me parece, donde ven que el uso de metilprednisolona en los pacientes con distrés respiratorio asociado al COVID-19 tienen una menor mortalidad que los pacientes que no tienen corticoides. Esto es un hallazgo en un estudio observacional, o sea, volvemos a lo mismo de las banderitas. No es una recomendación robusta, pero probablemente sí que exista cierta cabida del tratamiento esteroideo, sobre todo en pacientes graves, distresados y muy malos con mucha tormenta citoquímica. Claro, ese es el único estudio pequeño, que hago una muestra chiquitita, que fue retrospectivo, que supuestamente está sesgado, donde usan metilprednisolona a bajas dosis por pocos días, que es como que te digo, lo que se justificaría usar en estos pacientes con chocados refractarios o con síndrome de distrés respiratorio agudo graves, ¿no? Donde ya se agotan las soluciones. Pero aparte de este grupo, yo creo que y de forma sistemática no hay que usarlos, o sea, lo que has dicho es lo correcto y es lo que se hace, además. No se están usando de forma sistemática, salvo en pacientes poco agudizados, asma agudizada, ¿sabes? Si no, no hay que usarlos. Bueno, acá nosotros en la terapia sí hemos tenido resultados bastante favorables en cuanto a los corticoides, obviamente por su propiedad inmunomoduladora y también no todos los pacientes tienen acceso a poder conseguir otro tipo de fármacos tipo tocilizumab. Sabemos bien de que está prácticamente agotado en nuestro país, el costo ha sido altísimo, entonces en vista de no tener ningún otro recurso, pues nos vamos por la línea de los corticoides. Manejamos pulsos de metilprednisolona, de solumedrol, por 3 días, dependiendo si el paciente ha recibido o no tocilizumab. Si lo ha recibido, arrancamos con 125 miligramos al día, si no lo ha recibido con 250 por 3 días. Al tercer día valoramos si la respuesta inflamatoria se ha apaciguado o si el paciente continúa muy inflamado, hipoxémico, chocado, y valoramos si podemos extender hasta 5 días más. Y pues posterior a esto ya dejamos una dosis de mantenimiento
ya sea metilprednisolona a bajas dosis o hacemos el switch con prednisona, ¿no? Pero de tal manera de tenerlos cubiertos la mayoría del tiempo con corticoides. Y la verdad es que hemos tenido respuestas bastante favorables. De hecho, es lo que pude más o menos detectar dentro de estos últimos días. Al inicio no se estaban utilizando tanto, se estaba manejando más por la contraindicación de los corticoides al inicio, pero ya una vez que se los ha utilizado y vemos que los pacientes responden, pues ahora es donde están saliendo más. O sea, hemos tenido respuestas bastante favorables, ¿no? Y así que mientras más rápido se actúe, mejor. Correcto, creo que todo se ha mencionado en sí. Como ya sabemos, no hay una evidencia fuerte todavía del uso de ciertos medicamentos, eso lo incluyen los corticoides. Pero si nosotros nos podemos revisar, como había mencionado Jorge, más que todo la fisiopatología y todo lo que se produce en las diferentes etapas de la infección por COVID, ya sea en su fase 2, cuando hay toda esa liberación de citoquinas, cascadas, interleuquinas y todo eso. Entonces, el uso de algún tipo de corticoide podría ser beneficioso. Y ya lo mencionó Karim, de hecho, trabajamos en el mismo hospital, se ve resultados importantes en los pacientes que tienen una neumonía moderada, incluso la severa, que pueden soltar un poco más el respirador o requieren menor cantidad de oxígeno, incluso los parámetros de laboratorio tienden a disminuir. Lo importante sería detectar el paciente que vaya a caer en un cuadro de distrés respiratorio importante para poder utilizar algún tipo de medida de salvataje, ya sea corticoides o dar inicialmente los antivirales, donde se ha evidenciado que hay mayor cantidad de carga viral para poder evitar y ayudar al paciente que caiga prácticamente en el distrés respiratorio. Pues es muy importante tener un poco más de datos. Tengo entendido que hay trials que están ahorita en curso, de hecho, sobre la utilidad de los pulsos de metilprednisolona. Creo que están saliendo en este mes o el próximo mes, lo cual pues, se van a estar muy atentos a esa publicación. Bueno, y o sea, también aparte de los pulsos de metilprednisolona, no sé, quería preguntarle a Jorge si él conoce algo sobre... había estado revisando muchos hospitales allá en España, están manejándose también con dexametasona. No sé si conozco, como todo recurso, en algún momento vamos a estar limitados y la metilprednisolona no va a ser eterna, se nos va a acabar en algún momento. Vamos a ver, entonces, ya, tener un plan B u otra opción. Ya que entramos en el tema, lo que más se ha utilizado en general y por los estudios observacionales también que hay, especialmente los italianos, habían publicado notable mejoría con el tocilizumab, con el inhibidor de interleucina 6. Entonces, se han ido modificando muchos los protocolos. Al comienzo poníamos tocilizumab según los niveles de interleucina 6. Primero empezamos a decir que por arriba de 100, de 80, y el umbral fue disminuyendo hasta 40, por decir algo. Y también en base un poco a que no tenemos claro si todos los pacientes se pueden beneficiar del tocilizumab, y que además el tocilizumab es un fármaco caro que no está exento de efectos adversos, etcétera, etcétera, se empezó a utilizar los pulsos de metilprednisolona como has mencionado. Normalmente se utilizan pulsos de máximo 3-5 días, de 125 miligramos día, ¿no? Y en aquellos pacientes que no, por diversos motivos, no hay acceso a la metilprednisolona, pues se utiliza dexametasona. Sí que se está utilizando. Pasemos a otra pregunta que está también, bueno, que la hace el doctor Guillermo Bejarano, la doctora Yolanda Escala, y es acerca de la tromboprofilaxis o de la anticoagulación. Y que de verdad, por ejemplo, que se está pidiendo, se solicita dímero D, cuándo realizarla, cuándo no realizarla, qué experiencia es la que existe ahora. Ayer tuve un webinar con el grupo, uno de los grupos en los que, uno de los grupos de las sociedades científicas a las que pertenezco aquí, es el grupo de enfermedad tromboembólica de la Sociedad de Medicina de Urgencias. Con ellos hemos sacado algunas publicaciones. Este año publicamos un estudio clínico sobre las características de los pacientes EPOC que desarrollaban ETV, etc. Y ese es un tema que, lo digo porque es un tema que me gusta mucho, además es el tema sobre el que estoy haciendo mi tesis doctoral y demás, ¿no? Y justo ayer comentábamos en este webinar la evidencia respecto a la anticoagulación.
Se sabe que los pacientes hospitalizados por causa médica en general, por inmovilización, y más si suman factores de riesgo, como por ejemplo presencia de cáncer activo, enfermedad tromboembólica previa, obesidad, etcétera, etcétera, son pacientes que tienen un riesgo aumentado de enfermedad tromboembólica. De hecho, algunas series antiguas establecen que hasta un 40% de los pacientes hospitalizados pueden llegar a desarrollar una enfermedad tromboembólica. En el tema del COVID, esto no es nada nuevo, los pacientes con COVID están muy postrados, entonces la recomendación en general que se ha hecho es que todos los pacientes que requieren ingreso hospitalario por COVID reciban tromboprofilaxis. Cuando tenemos dudas sobre si poner o no tromboprofilaxis en los pacientes, normalmente utilizamos el score de Padua, que es un score de predicción de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Cuando es por arriba de 4, se suele dar, hay un alto riesgo y se suele dar tromboprofilaxis. Lo que no está claro es si se debe hacer una tromboprofilaxis a dosis mayores. La tromboprofilaxis, para los que no manejen estos fármacos, se suele hacer con heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, a dosis de 40 miligramos día, o equivalentes, que pueden ser bemiparina 3500 o tinzaparina 3500. Lo que no está claro es si se debe hacer un aumento de dosis ajustada al peso o un aumento de dosis ajustada a los factores de mal pronóstico. Se sabe por los estudios que se han presentado, de hecho, uno de los grupos de trabajo que ha presentado temas sobre factor pronóstico en el COVID es el grupo de Bin-Cao. Ese grupo, el grupo de Bin-Cao, presenta a finales de marzo un estudio donde observan que los 3 parámetros clínicos que identifican como mal pronóstico en los pacientes son edades avanzadas, un score SOFA elevado y un dintel de desdímero por arriba de 1000. Entonces, se sabe que existe un cierto grado de coagulopatía en estos pacientes. Lo que no está claro todavía es si se debe hacer una tromboprofilaxis a mayor dosis por peso o por factores de riesgo. Lo que se está haciendo aquí en España, visto lo visto, porque también hay un estudio que es muy, muy reciente, ese estudio es de inicios de mes, es un estudio de un grupo holandés, el grupo de Clock. Ellos presentan un estudio en muy pocos pacientes, 80 y pocos pacientes, en los que ven que hay un 25% de incidencia acumulada, perdón, un 31% de incidencia acumulada de enfermedad tromboembólica venosa. Y de ese 100% de pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, casi un 90% tienen embolia de pulmón. La embolia de pulmón puede llegar a ser bastante grave y puede llegar a tener consecuencias posteriores importantes. Entonces, la recomendación que hace ese grupo de trabajo es que se debe realizar tromboprofilaxis ajustada. No dicen, evidentemente tampoco en un ensayo clínico, tampoco se mojan mucho más sobre si hay que poner una tromboprofilaxis ajustada al peso o ajustada a factores de riesgo, pero lo que se está haciendo en la gran mayoría de hospitales aquí en España es aumentando las dosis de tromboprofilaxis en base al peso. Claro, eso está totalmente claro. Paciente con COVID tiene, ya de por sí, es un paciente inmovilizado, tiene éstasis, es un paciente con una gran respuesta inflamatoria y un estado de hipercoagulabilidad. Ya tenemos 2 de 3 de tríada de Virchow y también hay teorías de que la hipoxemia hace daño endotelial, tendríamos el combo completo. Entonces, no hay duda que a este paciente hay que ponerle mínimo una profilaxis con heparinas de bajo peso molecular. Y como dice, ahorita la controversia es hasta qué punto tenemos que subir la dosis y anticoagularlo. Hay un estudio en China que dice que si el dímero D está arriba del valor normal, 6 veces arriba de su valor normal, o que también el paciente tiene un score de sepsis por coagulación intravascular diseminada arriba de 4, se debería aumentar e incluso poder llegar a una dosis de completa anticoagulación. Eso ahorita es una controversia, pero bueno, por regla general, cualquier COVID tiene que estar protegido con una tromboprofilaxis regular y los pacientes con mayores factores de riesgo, pacientes con cáncer, en algunos estamos subiendo las dosis, adaptando, dependiendo cuántos factores de riesgo tengan, ¿no? Y el estudio de Leiden, sí, el estudio de Leiden, que es el que se hizo en Holanda, que fue el que nombró Jorge, también tiene datos claros, 31% con eventos trombóticos, del cual 27% son eventos venosos y pequeños eventos arteriales y gran porcentaje de embolia pulmonar. Entonces, esto por supuesto que aporta a la mortalidad de estos pacientes. Entonces, es como algo que se viene en los siguientes días, hasta qué punto tenemos que subir la heparina para estos pacientes.
Claro, correcto. De hecho, el paciente con COVID en sí tiene un estado protrombótico. La única indicación de no utilizarla sería que tenga alguna contraindicación, ya sea que tenga una trombocitopenia marcada, que tenga un sangrado activo o que tenga algún tipo de irrigación sanguínea. Pero en términos generales, está ya establecido que los pacientes deben tener por lo menos una dosis de termoprofilaxis de 40 unidades de enoxaparina o algún equivalente, ¿no? Sí, eso por norma. Bueno, el paciente hospitalizado, ingresado, por protocolo, debe tener una dosis de tromboprofilaxis, ¿no? Por el simple hecho de estar encamado. De ahí, si se lo lleva a dosis de anticoagulación, pues va a depender obviamente cómo se vaya comportando el paciente, como ustedes claramente lo han dicho, factores de riesgo. Estaba leyendo hace poco, salió hace un par de semanas una publicación de Argentina, donde se hablaba del síndrome de Ritac, no sé si alguno lo leyó, que es la respuesta inmune trombótica asociada a COVID, donde, bueno, hablaba de que esta enfermedad tenía su componente inmune, por lo que ya sabemos, activación de los linfocitos, de los macrófagos, la hiperproducción de citoquinas inflamatorias, y que esto a su vez iba a llevar a una activación patológica de la trombina y que el paciente se presente con episodios trombóticos que vayan desde una isquemia hasta una coagulación intravascular diseminada, ¿no? De ahí radicaba y pues mencionaban de que es importante saber detectar estos tipos de pacientes antes, ya para ponerlos como en sobreaviso y saber quiénes van a necesitar dosis de coagulación, ¿no? Hablaba de pacientes que se presentaban con valores de dímero D por encima de 1000 nanogramos por mililitro, ferritina más de 500, aquellos que se presentaban con shock, hipoxémicos refractarios, que su disnea aumentaba progresivamente, pues ya nos ponían alerta de que probablemente vayan a requerir anticoagulación durante su estancia hospitalaria, ¿no? Pero dosis como tromboprofilaxis, todos deberían tener. El tema de la anticoagulación a dosis plenas es tremendamente debatible. O sea, por un simple nivel de D-dímero no se justifica, y esto es un consenso en todo el que ha visto enfermedad tromboembólica, no se justifica anticoagular a nadie. Así o sea, es. Si tú sospechas que por esa elevación de dímero y por un deterioro clínico que no es congruente con la situación previa del paciente, o un deterioro analítico con D-dímeros muy altos, pero mejoría del resto de reactantes, de la PCR, de la ferritina, etc., tú consideras que el paciente puede tener una enfermedad tromboembólica venosa, lo que hay que hacer es ir a buscar la enfermedad tromboembólica venosa, es decir, hay que hacerle un angiotac pulmonar, o hay que hacerle una ecografía de miembros inferiores, o hay que hacerle una ecografía a pie de cama por ver si ves trombo en curso. Quizás anticoagularle con la primera dosis hasta que te dé tiempo a hacer todas estas cosas, porque estos son pacientes aislados que pues para bajarlos a un TAC tiene que montarse toda una serie de cosas, ¿no? Pero no anticoagularlos de forma o sea, no solo basando en un solo parámetro, sino que hay que ver el contexto de todo, exacto. Para nada. Eso no, o sea, un D-dímero alto no es indicador de eso. Así es. El D-dímero alto lo que indica es hiperfibrinólisis. Así es. No indica más. Para empezar a cerrar la sesión, 2 preguntas más. La primera es, y creo que es bastante válida, porque se está viendo mucho, sobre todo en Ecuador, en el medio local, y es que muchos pacientes son manejados en casa, porque lastimosamente no hay camas o no hay el recurso completo. Entonces, la primera pregunta sería esa: ¿qué hacer cuando el paciente tiene que ser manejado en casa? Y la segunda pregunta es acerca del plasma convaleciente, o sea, ¿cuál es la evidencia que existe al respecto? Y si es que puede ser o no puede ser una terapia prometedora. Y le paso la palabra primero al doctor Carriel, y luego si tal vez damos también el contraste, Karim, con lo que, o sea, con lo que sucede en el medio local. Bueno, el manejo del paciente en casa depende del estadio clínico en el que se encuentre. Si es un paciente con una infección leve, sin factores de riesgo de mala evolución, de menos de 50 años, pues ese paciente no va a requerir nada en su manejo en casa, probablemente, porque de ese gran porcentaje de pacientes, un 15% o menos son los que van a evolucionar a un cuadro de neumonía o a un cuadro de afección grave, de afectación grave. Entonces, el problema está con los pacientes que tienen enfermedad moderada grave, ¿no? Esos pacientes que deben estar en el hospital
que deben estar en el hospital, pero son los que necesitan cuidados más a menudo y porque son los que necesitan probablemente soporte con oxígeno y tal, es muy difícil saber qué es lo que hay que hacer. Nosotros lo que hacemos, aquí evidentemente se han montado hospitales de campaña, se han montado hoteles medicalizados y demás para que esta situación no pase, pero yo lo que diría es, si un paciente tiene más de 50 años, que ya es un factor de riesgo para que pueda evolucionar mal, o tiene datos analíticos que sugieran que puede evolucionar mal, a lo mejor hay que intentar tratamiento ambulatorio con fármacos como la hidroxicloroquina, que aunque no tienen una gran evidencia, pues es lo que más o menos se puede hacer. Y definitivamente un paciente grave no debe estar en su casa. O sea, no debe estar en su casa por dos cosas. Primero, porque es donde peor cuidado va a estar, por mucho amor que le tenga a su familia. Y segundo, porque si es un paciente que va a fallecer, es un paciente que debe fallecer obteniendo cuidados paliativos. Un paciente que se le pueda dar la oportunidad de fallecer en una condición adecuada, ¿sabes? Entonces, ahí yo no me voy ni a meter. Y luego sobre el plasma convaleciente, hay series de casos, o sea, hay casos aislados, 4 casos en un reporte, 10 en otro, y no más que esto, donde se cree pues que el plasma convaleciente estimula o evita la progresión virémica en la infección. No sé si se han fijado en el gráfico que presenté con las alternativas terapéuticas, en uno de los gráficos que presenté, puse al plasma convaleciente dentro de la fase virémica, o sea, en los primeros 7 días, porque en el sentido teórico estricto, la presencia de anticuerpos donde más va a ayudar es en esa primera etapa, no en la segunda, cuando ya hay la tormenta inflamatoria. De hecho, eso puede empeorar la tormenta inflamatoria, porque estás metiendo anticuerpos y proteínas y una serie de cosas en el plasma a los pacientes, ¿no? Sin embargo, sé que donde más se está utilizando justamente es en el paciente grave, que ya no tiene más oportunidades terapéuticas. Pero ya les digo, yo creo que el plasma, las inmunoglobulinas, están más orientadas a esa primera etapa de enfermedad. Sí, bueno, efectivamente, sabemos que el sistema de salud acá en nuestro país colapsó. O sea, definitivamente ya la capacidad de los hospitales no daba para poder abastecer toda esa alta demanda de pacientes y por lo tanto hay muchos que se han tenido que manejar en casa a través de telemedicina. Y sí, o sea, los pacientes que se presentan con sintomatología leve, pacientes jóvenes que no tienen algún tipo de comorbilidad y tranquilamente se pueden manejar en casa. Y también depende mucho del tiempo en el que se inicia la sintomatología, ¿no? Y se inicia el tratamiento con hidroxicloroquina, o ya sea nitazoxanida. En ciertos pacientes que sí tienen factores de riesgo, sí me gusta utilizar corticoides tipo prednisona a dosis muy pequeñas, con el afán de tratar de frenarlos antes de que lleguen a esa etapa inflamatoria, pero sí, se deberían manejar en casa. Lo importante es saber detectar qué paciente, y creo que ahí tenemos que actuar en saber entrenar a la gente, sobre todo los que no tienen un familiar médico a quien consultar, tratar de detectar cuál es el paciente que se te puede estar complicando para que te anticipes y trates de buscar manejo hospitalario, ¿sí? No es lo mismo valorar un paciente por teléfono que lo chequeen en un hospital, ¿no? Entonces, tratar de entrenar un poquito, por ejemplo, que la frecuencia respiratoria, tratar de explicarles cuándo están utilizando músculos accesorios, o sea, mira, fíjate en la parte de los músculos intercostales, si está utilizando más, si mueve más el abdomen, o sea, para que ellos se pongan sobre aviso y se den cuenta de cuándo un paciente se te puede complicar y necesita ya monitoreo hospitalario. Ojo, que estos pacientes son pacientes que tienen una evolución explosiva casi, ¿eh? O sea, empeoran en menos de 24 horas. Entonces, ciertas variables clínicas dan información, pero no son las únicas que la dan. Por eso, un paciente con neumonía o con factores de riesgo, hay que evaluarlo muy bien porque probablemente ese paciente va a necesitar ingresar a una planta de hospitalización antes de estar en su casa. Correcto. Y bueno, en cuanto al plasma convaleciente, pues sí, concuerdo en lo que dice Jorge. Yo pienso que mientras más temprano se lo utilice es mejor, pero ahorita la terapéutica va orientada al paciente crítico. Nosotros hemos tenido muy
muy pocos pacientes en los que se ha utilizado, por ahí en 3 o 4 pacientes, de los cuales 1 se observó mejoría. En el resto no tuvo mayor impacto, así que no hemos tenido todavía gran experiencia en cuanto a plasma convaleciente, pese a que las campañas de donación han tenido mucha acogida en muchos hospitales, pero todavía no se ha tenido mayor experiencia. Sí, entonces ya para empezar a terminar, quisiera darles solo 1 minuto a cada uno de ustedes y tal vez hacer como un último comentario para cerrar y dejar tal vez alguna reflexión al final. Y lo dejo abierto a quien quiera empezar. Bueno, las chicas primero, ¿no? Entonces, bueno, yo comienzo ya que está más callada. Las doctoras primero. Tal vez el mensaje más importante de toda esta charla es que necesitamos más estudios con mejor evidencia científica. Lo que está publicado, como muy bien lo reflejó el doctor Carriel, ninguno obtuvo casi la banderita verde. Entonces, o sea, todos estamos aprendiendo, todos lo interesante es que estamos partiendo del mismo nivel y a la expectativa de los datos que se están presentando. La mayoría de medicamentos que escuchen no tienen la evidencia científica adecuada para aprobar su uso. Quisiera destacar el tema de la profilaxis. El tema de la profilaxis, porque tengo muchas personas de Ecuador, aquí en Alemania no es tan, digamos, caótico la parte medicamentosa, nadie se automedica, nadie va a la farmacia y compra sus medicamentos, pero en Ecuador sí, entonces no hay medicamento que evidencie una evidencia científica que sirva para profilaxis para esta enfermedad, así que si es que les preguntan a ustedes, no los recomienden de manera profiláctica. Y también, o sea, asegúrense bien antes de hacer una recomendación cuál es la evidencia científica, porque el tratamiento de soporte es el tratamiento más importante para estos pacientes. ¿Eso sería? Sí, pues bueno, mi recomendación, frente a todo lo que se ha hablado en esta charla, pues sí, confirmo una vez más, ¿no? Ya lo hemos visto, creo, y queda más que establecido, no hay ningún medicamento todavía que esté probado al 100% y que tenga una evidencia suficiente en esta enfermedad. Así que mucho ojo con lo que leemos, mucho ojo con lo que vamos a recomendar. Hay muchas personas que son bastante crédulas y pues al primer fármaco que sale mal lo compran, como ya nos ha pasado en nuestro país, las farmacias quedan completamente desabastecidas, dejando a los pacientes que realmente necesitan ese fármaco por otras causas completamente desabastecidos, ¿no? Entonces hay que tener mucha cautela en eso. Así que, y entender que esto es una enfermedad nueva, que todavía se sigue estudiando, que todavía hay muchos detalles por seguir investigando y que pues bueno, todavía estamos agarrándole el ritmo y aprendiendo a manejarla, ¿no? Pero todavía hay muchas cosas que se tienen que terminar de dilucidar. Entonces, mucho ojo con eso. Esa sería mi recomendación. Yo, para que el doctor cierre con broche de oro. La recomendación que yo diría básicamente es que no se automediquen. Como ya hemos visto, no hay nada totalmente definido, no hay nada totalmente estudiado al 100%, nada obtuvo una banderita verde. Segundo, para evitar prácticamente el contagio, sigamos los lineamientos de prevención, el aislamiento obligatorio que podamos tener y utilizar los mecanismos de barrera o de protección, lavado de manos, uso de guantes y de mascarilla. No hay nada mejor que eso realmente. Así que bueno, evitemos prácticamente el uso discriminado de medicamentos, evitemos colapsos de centros hospitalarios e incluso evitemos también dañar a familiares o a amigos por no respetar los medios de barrera o el aislamiento que debamos de tener en caso de estar con síntomas o ser portadores asintomáticos con un resultado positivo. Muy bien, yo quiero empezar. Hola, no sé si se escucha que... Sí, se escucha bien. Yo quiero empezar, concluir agradeciéndole a los 4, a Daniel, a Adriana, a Karim, a Jimmy, primero por aguantar esta hora escuchándome.
Y agradecerles también a CEMEDI por la invitación, nuevamente a Jorge, a Eduardo. Yo quiero finalizar con lo que ha dicho Adriana. O sea, la clave en el COVID y la clave en la práctica de la medicina es la investigación. Entonces yo lo que quiero es invitarlos, a los que están o las que han visto esta charla y quieren participar en Ecuador, entrando al estudio de características clínicas en los pacientes COVID, yo los quiero invitar a que se unan. La única forma de saber cómo van a evolucionar con nuestros pacientes, qué tratamientos podemos utilizar, cómo manejarlos mejor, es la investigación. O sea, esta pandemia lo único que ha dejado claro es que los médicos y los científicos son más importantes que los políticos y los futbolistas. Y eso es lo que no se nos puede olvidar. Y a raíz de eso tenemos que seguirnos formando. Gracias. Sí, bueno, comparto lo que han mencionado los cuatro, darles las gracias a todos por estar aquí, por dedicar un espacio de su tiempo, a los que nos están viendo también. Y sí, la recomendación final, o sea, mi recomendación final podría ser también un poco orientada a la sobrecarga emocional que estamos viendo en los profesionales de la salud. Eso no solo que es objeto, o sea, es objeto ahora de manera aguda, como estrés agudo, pero luego en unos meses también vamos a ver el impacto que está ocasionando y que va a ocasionar esta crisis sobre los profesionales de la salud, todos, médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, todos los que están en primera línea. Y también que eso es muy importante, que ya lo empecemos también a abordar y a tratar de paliar en algún sentido. Y como dice Jorge, como dice Daniel, como dijo Karim, como dijo Adriana, que deberíamos de no solamente invitarlos, o sea, de que lean las recomendaciones, de que traten de buscar la mejor evidencia científica, sino también, como decía Jorge, de producirla. Y que la invitación del doctor Carril está hecha para unirse a este proyecto de investigación que él tiene y que sería muy, muy valerosa que nos podamos sumar a ella. Entonces, creo que con esto aquí podemos dar por terminado el webinar del día de hoy. Si alguien más quiere decir algo, es el momento. Pues muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Muchas gracias por aceptar esta invitación de CEMEDI y un saludo a todos. Quédense en casa, tengan calma y paciencia, que juntos vamos a seguir adelante. Hasta luego. Chao. 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 Chao.